no. Yo estudiaba a 2 cuadras del Palacio de la Moneda, en el Instituto Nacional. Pero vivía en lo que hoy día sería la Plaza Chacabuco. O sea, estamos hablando 20 minutos más o menos del Palacio de Gobierno. Y vivía acá en Santiago, en la comuna de Conchalí. Pero por lo que recuerdo, no estaba en mi casa para el día del golpe, sino que estaba en la casa de unos tíos en Puente Alto y precisamente muy cerca de un recinto militar, del Regimiento de Ingenieros de Puente Alto. Vivía en San Miguel. Vivía en ese tiempo con mi madre, mis abuelos y mis tíos, que eran jóvenes. Y mi abuelo era cuidador de unas bodegas de un supermercado. Vivía en la ciudad de Talcahuano, estaba en octavo básico y ese día se fue a clase de manera normal. Cuando uno va por la carretera Panamericana Norte, dice A14 de la Fama. Vivíamos por ahí en una casa, de estas casas antiguas grandes, y que colinda las comunas de Independencia, al frente es Independencia y al otro frente Conchalí. Bueno, el lunes 10 de septiembre, con un grupo de compañeros con los cuales todavía me junto yo, vimos al presidente Allende, a una distancia como de aquí a ti. Yo lo vi al presidente Allende, incluso le grité un par de cosas al presidente Allende. El lunes 10 de septiembre. 24 horas después estaba muerto, se había suicidado supuestamente. Esto ocurrió un día martes y no estábamos en clase, yo no estaba viniendo al colegio, estaba donde unos tíos y precisamente porque el ambiente estaba muy convulsionado, estaba muy polarizado todo lo que se registraba en nuestra sociedad. El recuerdo más vivo que tengo era salir al patio a jugar y ver muchos aviones pasar. Y que no me dejaban salir a la calle, que andar en tu bicicleta, que uno salía resguardada con tu mamá, pero que una prohibición de no poder jugar y lo otro, no poder hablar fuerte ni gritar. Ya eso de las 11:30, 11, el inspector del colegio nos señala a todos los cursos que teníamos que regresarnos a nuestras casas, sin saber o motivo alguno del por qué se suspendían las clases. En el mismo liceo donde yo estudiaba, recuerdo yo que los alumnos mayores en tercero o cuarto medio discutían sobre la reforma en educación, la ENU, la implantación de la ENU. Y habían bandos que apoyaban esta nueva propuesta de educación que estaba encabezando o propiciando el gobierno de Allende, y grupos de estudiantes también mayores de tercer y cuarto medio que en el fondo objetaban esta propuesta de la ENU, la Escuela Nacional Unificada. Entonces eso encripado, uno entraba a los foros siendo alumno de octavo y la discusión era álgida, era como bastante fuerte entre uno y otro. En aquel momento, el 11 de septiembre, mi madre me permite que yo insistentemente pueda ir a comprar láminas de álbum. No me recuerdo de qué estaba coleccionando. Y me permite con un amigo ir a comprar a un par de cuadras de la casa. Habrá sido unas 5 o 6 cuadras pequeño que fuimos comprando. Cuando venimos de regreso, ya, para mí impensado, mi madre viene al encuentro nuestro. Y cuando ella me toma, porque nos encontramos, ¿no? me abraza, le veo su rostro absolutamente desfigurado. Me recuerdo como que fuera ayer. Mi padre era comerciante, tenía un pequeño negocio aledaño a la casa en que vivíamos, allá en Santiago, que hoy día sería Independencia, repito, la comuna, y él escuchaba radio muy temprano, en la mañana. Y en ese día 11 de septiembre, ese día martes, se escuchaban las primeras informaciones, porque en un momento dado fueron silenciadas todas las radios de la Unidad Popular, las radios partidarias de Allende y del programa de la Unidad Popular, y empezaron las radios solamente de una especie como de, no recuerdo algo, una especie como de cadena de las radios, digamos, opositoras a Allende. Entonces, él escuchó las informaciones, yo estaba listo para partir al colegio,
Y no, pues hasta ahí nomás llegó la cosa, no pude salir de la casa. Pero nos despertó el ruido de los helicópteros que rondaban todas las poblaciones cercanas a este recinto militar. Recuerdo perfectamente que ese día almorzamos fuera de la casa, en el patio, debajo de una higuera, y cocinando a carbón, porque había desabastecimiento en ese periodo. No había gas para cocinar, por lo tanto tuvimos que cocinar fuera. Yo percibía un temor en la familia, y de parte de mi abuelo, que era sostenedor, digamos, económico y protector de toda la familia, que en ese minuto éramos varios los integrantes, mucho temor de parte de él, de la seguridad de su familia, de no salir a la calle, de que podía pasar cualquier cosa, de que quién tocaba el timbre o la puerta, de quién era ese todos callados, yo voy, se percibía en el ambiente temor. Los ambientes en las calles también eran bastante tensos, me tocó ver algunas manifestaciones a favor y en contra, y choque entre grupos de civiles por las mismas razones, en la ciudad de Concepción, en la ciudad de Talcahuano. Y lo otro que era habitual ya para nosotros, la escasez de recursos, de productos, las colas, las filas. Esto de la edad nuestra, estar haciendo horas filas para el pan, el azúcar, carne, cuando había. En fin. Y recuerdo imágenes como de mucha tensión, de preocupación. Hoy día no es como las noticias circulan a través del WhatsApp o de las redes sociales, sino que todo se veía ante la televisión. Y mi madre, muy preocupada por mi papá, de dónde podía estar, de que regresara pronto, pero él llega pronto. Eso me recuerdo, que mi madre se logra tranquilizar, pero el ambiente de la casa era extraño, era tenso, era de preocupación. 8:30, un cuarto para las 9 de la mañana, prendimos la televisión y en los canales que habían, que eran 2 o 3 nomás en esa época, habían solamente dibujos animados, o sea, la televisión no informaba nada de lo que estaba pasando, ¿ya? Además que había muy pocas televisoras en Chile. Entonces todo era a través de la radio. O sea, lo que yo viví en ese momento fue un momento de mucho miedo, de saber qué estaba pasando. De hecho, no supimos, por ejemplo, que Allende había muerto hasta muchos días después. De algo, bueno, mis tíos prendieron la radio, nosotros no estábamos muy preocupados de eso, pero ellos nos informaron y había bandos, que se decía bando número 1, bando número 3, y así sucesivamente, y muchas marchas. No había música ni otros noticieros, sino música marcial. Y en mi caso, como era la más pequeña de todos, me conseguían, recuerdo muy bien, con mi mamá, íbamos a hacer las filas igual, pero conseguíamos más rápidamente la leche, que era como lo básico, así que un niño debiera tener a esa edad. Y yo, o sea, yo iba como para un paseo, pero iba a hacer una fila, donde mi mamá conversaba, pero muy preocupada, y a conseguir, digamos, lo básico, que era tu alimentación. Veía que mayoritariamente la gente del barrio donde yo vivía era de alivio. El gobierno de Allende había significado para mucha gente en el entorno, sobre todo el tema de proveerse los alimentos básicos, grandes penurias en términos de el desabastecimiento, la falta de insumos para el vestir, para el comer, y por lo tanto yo diría que un porcentaje importante de la población del sector donde yo vivía celebró de manera con mucha algarabía el golpe militar. De repente se le quería dar a la UP como que todo fue trágico, como que fueron 1000 días, digamos, de oscuridad. No, fueron también días de mucha vivencia democrática, de muchas fiestas. El mundo popular, yo creo que jamás, nunca en la historia, ni antes ni después, tuvo tanta participación, tantas cosas gratuitas. La gente leía en las calles, en las plazas, en las micros. La editorial Quimantú sacó mini libros y se leía mucho y se discutía mucho también. Mi papá ya estaba trabajando en este colegio, y no venían a trabajar, pues había cierta preocupación por todo este ambiente. Yo me acuerdo que él me fue a buscar, ¿verdad? Muy preocupado, queriendo ir a buscarme a Puente Alto y trayéndome a nuestra casa, y nos controlaron en el camino. Él tenía un Fiat 600 y
me fue a buscar a Puente Alto, volvimos y no recuerdo cuántas veces, pero fueron varias que nos controlaron durante el trayecto, ¿no? Los militares con puestos, ¿no es cierto?, en distintos puntos del camino y marcaban el auto, ¿no? Por donde pasábamos lo marcaban como que ya había sido revisado. Y muy asustados, con mucho temor, pudimos llegar a nuestra casa y me encontré con una casa que estaba un poco transformada, porque los colchones estaban puestos todos en las ventanas, ¿ya? Y dormíamos prácticamente varios en una cama o en el suelo, pero colchones en las ventanas por las balaceras que eran propias de ese tiempo. Y ya cuando vino el bombardeo de La Moneda, los aviones que venían de Concepción, estos Hawker Hunter, no es que hayan pasado por La Moneda y tiraron las bombas, sino que los rockets, sino que hicieron toda una vuelta y fueron a dar la vuelta casi a Colina. O sea, nosotros en un momento dado vimos pasar esos aviones y pasaron súper bajitos. Y incluso yo sentí las detonaciones, digamos, de los impactos en La Moneda, ¿cierto? Sobre todo en la parte norte, sí, la parte norte. Entonces ahí ya era un miedo absoluto. Y ya en la tarde, como a las 3 de la tarde, el sector en que nosotros vivíamos se llenó de militares. Camiones, tanques. Entonces fue un día de un miedo terrible, de un miedo, yo diría, algunos físicos y también psicológicos, miedos que anunciaban todo lo que venía. O sea, uno siempre piensa, y uno como profesor de historia, desde los tiempos de Carrera O'Higgins, los tiempos de Balmaceda, pasan decenios de años para que en el fondo estos temas puedan ser superados por aquellos que se confrontaron en alguna oportunidad de nuestra historia. Yo creo que no es un tema que se pueda solucionar en los 50 años, ni en los 40, ni en los 60. Yo creo que va a pasar mucho tiempo más para que en el fondo se haga una reflexión más sensata frente al acontecimiento del 11 de septiembre. Que yo creo que el único denominador en común que tiene la gente o la población, sea de un bando u otro, es el tema de los derechos humanos como un tema de flagelo. Pero desde el punto de vista político, yo diría de que mucha gente celebró la paz social que en el fondo, más allá de que haya sido por las armas, se recobró en Chile. El costo altísimo, sí, con la cantidad de personas detenidas, torturadas, desaparecidas y muertas. Pero yo diría que un porcentaje importante de la población lo sintió un alivio del término de una situación de confrontación social, ideológica, política, que se vivía en Chile en el año 73. Al conocer después otros testimonios, por ejemplo, de la misma tía que estaba viviendo conmigo, que su mejor amiga, su hermano era un detenido desaparecido, de que al tiempo después esa misma casa unos amigos de otro tío fueron exiliados políticos, entonces, y que después retornaron en alguna oportunidad acá y eran visitas gratas en la casa. Y uno ahí lo va entendiendo qué pasó en ese tiempo y uno va viendo distintas miradas, pero en el fondo mi reflexión es esa, o sea, desde ahora como yo estoy aquí parada en mi país, en Chile, con esta realidad, creo que es lo que puedo yo aportar desde la educación, es poner este punto siempre, educar en ciudadanía, pero en ciudadanía con estos dos valores, solidaridad y respeto. Porque veíamos, escuchábamos cosas que fueron duras, fueron impactantes. Yo no vi nunca gente así tomada presa, ¿no? No vi las reclusiones de que se habla en el Estadio Nacional, pero sí me tocó ver camiones con cuerpos, ¿no es cierto?, que eran recogidos del río Mapocho. Y eso me impresionó. O sea, yo creo que un nunca más rotundo. Un nunca más rotundo y un cuidado de la democracia. Que esto no puede volver a pasar. Está claro que era algo... iba a ser algo como inevitable, ¿eh? Porque dado la crisis que se produjo, ¿verdad?
muchos pensaron y pensábamos, ¿cierto?, porque lo transmitían nuestros papás, de que terminábamos en una guerra civil, ¿ya? Y muchos esperaban la acción de los militares, pero no actuaban. O sabían que iban a actuar, pero no, nunca cuándo. ¿Ah? Pero sí había certeza de un caos y de una guerra civil. Y eso no puede volver a pasar nunca más. O sea, mi reflexión es que la democracia es valiosa tanto como la vida, ¿cierto? Y hay que cuidarla, hay que protegerla. Cuidar la democracia. Yo creo que es una cosa que los profesores de historia, ¿cierto?, estamos siempre en esa digamos, postura, en ese ritmo de la historia, ¿cierto?, de cuidar la democracia, porque evidentemente que la democracia es un sujeto histórico muy frágil. Siempre se lo digo a mis estudiantes, no es perfecta, es perfectible. Entonces hay que estarla constantemente renovando, cuidando. Porque cuando se pierde, y no es difícil perderla, ¿eh? Cuando se pierde viene lo que vivimos para el 73. Pues yo creo que cuidar la democracia, cuidarla de corrupción, digamos, de robo, de sinvergüenzura, tener siempre actitudes, digamos, cívicas, no incivilidades, ¿cierto?, en la casa, en las calles, en el colegio, y cuidar la democracia, yo creo que es lo mejor que se puede hacer como reflexión final. Tenemos la tremenda responsabilidad de un nunca más. Lo que vivió el país desde ese minuto, desde el 11 de septiembre, es indescriptible para muchos corazones, para muchas personas de nuestra sociedad. Perdimos todo, perdimos identidad, perdimos una larga trayectoria republicana, perdimos el respeto por una sucesión normal de presidentes civiles que llegaban a otro civil. Perdimos una tradición de democracia que la habíamos ganado a sudor y también con mucha inteligencia y sabiduría para darle estabilidad a este país. Por lo tanto, ese nunca más es que nunca más existan atropellos a los derechos humanos, que nunca más lleguemos a ese nivel de incertidumbre y de poca intención hacia propósitos de bien común, sino que más bien de grupos privilegiados de nuestra sociedad, y cuidemos esta democracia, que no es fácil. Nosotros en Latinoamérica tenemos lamentablemente una realidad que es pendular, de un gobierno civil a un gobierno militar, de un gobierno militar a uno civil, y eso nunca más tenemos que vivirlo en nuestras patrias. Las fuerzas militares tienen que estar para el orden y la seguridad del Estado, pero no para ingerir en asuntos políticos contingentes, sino que para eso están los otros poderes del Estado. Así que la máxima lección, y lo que tengo que invitarles a ustedes, es que el día de mañana en el rol y en el servicio que estén, asegurar que la vida democrática de nuestra patria continúe por muchos años más y por siempre. Debe ser nuestro principio. Y el Estado de Derecho, donde se respetan todas las leyes que fueron escritas por la sociedad misma y aceptadas y validadas por la sociedad y los poderes del Estado. Así que a cuidar nuestra democracia, ¿no? Siempre en Latinoamérica muy frágil. Gracias a Dios nuestro buque, después de ya 50 años de este lamentable hecho, navega a pasos firmes, pero no por ello sin problemáticas que ustedes saben muy bien que estamos viviendo. Que no se nos cuelen elementos que no estén permeando los valores propios de nuestro sistema republicano. A cuidarla. Te agradecemos el todo. Gracias a todos. Gracias por la